Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema que es el clima, que nos afecta a los cultivadores y nos afecta mediante la planeación un poquito y los cultivos que podemos cultivar y que no. Así que en este caso, para mí, siempre lo digo, pero estoy en contra de todos los calendarios de cultivo. Pero se puede decir que podemos adaptarnos a un calendario de cultivo, pero tenemos que ser realistas con el clima que tenemos y las plantas que queremos cultivar y qué clima son los que permiten esa planta. Así que en este caso vamos a entender dónde vivimos, en qué hemisferio básicamente, y también qué tipo de clima es el que vamos a tener durante todo el año. Es muy importante ya que hay muchas plantas que son perennes y al ser perennes van a durar más de un año o más, ¿no? Hay un tema muy importante que también lo vamos a tomar en algún momento, que es la bianualidad de las plantas, que son plantas como las de los pimientos, que se suele acostumbrar o se empezó a usar más de moda tenerla durante más de un año. Así que son cositas que se van a ir tomando durante estos podcasts, que son respuestas a preguntas que se van haciendo las personas y cositas así. Así que gente, antes de seguir, porque ya vamos como por 2 minutos, gente, por favor, nunca lo pido, pero lo tengo que hacer. Por favor, suscríbanse, compartan el video, denle me gusta y comencemos. Bueno, en este caso, principio, tenemos que ver dónde estamos, en el hemisferio norte o hemisferio sur. Es fácil, vivís en América, tenés 3 hemisferios, vivís en Europa, creo que todo entra en el hemisferio norte. No sé si la península, bueno, los que están en Canarias, sí, creo que es África, creo que es sur ya, ¿no? Bueno, ahí. La cuestión, ver eso. Después de ver eso tenemos que hacer, no sé si sus países tendrán seguramente debe haber información en internet, qué tipo de clima van a tener durante el año. Sistema meteorológico, miren, si sus ciudades o país donde viven, porque por ahí hay países que son muy chiquitos, son propensos a altas humedades y nevadas. Es lo más importante que tenemos que ver, porque si tenemos nevadas hay plantas muy tropicales que no nos va a permitir cultivar. Si son plantas bianuales o perennes, o sea que van a durar más de 2 años o más, quién sabe. Y si tenemos mucha humedad, hay plantas que son más de desiertos, se podría decir, o climas secos, que no nos podríamos poner a cultivar porque vamos a tener cierta facilidad de tener problemas de hongos. Por eso tenemos que ver en qué hemisferio estamos y si nuestro país o ciudad donde vivamos va a ser propensa a las nevadas en invierno, si son prolongadas, y a la humedad si es por mucho tiempo. Ahí tenemos que buscar esa información. Es importante, eso va en cada cultivador, en cada ciudad. O sea, vos como persona tenés que buscar eso, porque yo no te lo podría decir, porque yo te puedo decir, mira, en el hemisferio sur va a nevar. Sí, pero el hemisferio sur está Jujuy también, un ejemplo, para los argentinos, que es casi desértica. Así que complicado. Bueno, teniendo en cuenta que ya tenemos eso, vamos a buscar la relación que va a tener durante el año el clima. Hay ciudades o lugares donde vive la gente que tienen climas muy cambiantes. O sea, Buenos Aires es un ejemplo de una provincia, un lugar, una zona que tiene los 4 climas muy marcados. O sea, tiene el invierno frío, de unos depende, ¿no? Porque Bahía Blanca también es Buenos Aires y es en la parte más sur, pero promedio de Buenos Aires hasta 10 grados bajo cero en el extremo de sensación térmica, ¿no? La temperatura creo que es un poquito más arriba, pero la sensación térmica puede llegar a eso. Y la sensación térmica de unos 42 grados. De ahí vos tenés esos polos que tenés que usar. Durante el invierno, vos sabés que hay plantas que van a necesitar un invernadero o no la vas a poder mantener, o sea que van a morir durante el invierno. Y sabés que hay plantas
en verano, que son más de invierno o de estaciones frías o climas fríos, que puede que se mueran en verano. Así que vos ahí tenés que buscar la zona donde estás y empezar a hacer un dibujo, una línea del tiempo, una planificación o como quieras decirle, de qué plantas te gustaban para plantar, qué plantas tienen los rangos de temperaturas que te gustan y las posibilidades de hacer algo para apañar esos problemas. Esto ya es muy extremista, pero existe que hay plantas que en verano les ponen lo que son las mallas de sombreos o plantan otros tipos de árboles o plantas que generen una vegetación que haga que esas plantas que nosotros disfrutamos en invierno puedan mantenerse. ¿Cómo? La cobertura más típica básica, que es un acolchadito, y una cobertura aérea que son mediante mallas de sombreo, pero las mejores son plantas o árboles. ¿Qué va a hacer? Va a ser que si vos tenés una temperatura ambiente de 42 grados, como digamos en un extremo, abajo de esas plantas, mediante el acolchado, la cobertura, el fresquito que vas a tener ahí, podés tener un rango de 10 grados menos. ¿Qué sucede? Esto nos va a permitir tener plantas que son de climas muy fríos, con una temperatura por ahí máxima de 35, 30 grados. Y eso es un margen muy alto, gente. También del lado opuesto tenemos lo que son las intervenciones mediante mallas térmicas, invernaderos en invierno, cables, estos no me acuerdo, cables térmicos creo que se llaman, ahora no me acuerdo, quiero grabar todo de golpe y no lo voy a arreglar, pero son estos cables que levantan temperatura y se ponen debajo de la tierra. También se usan acolchados más gruesos para mantener esa temperatura y de esa manera pueden elevar o superar el bajo cero del suelo, y de esta manera evitamos que nuestras plantas se congelen durante el invierno y tengamos la posibilidad que cuando pase en la época invernal nuestras plantas sobrevivan y vuelvan a revegetar y sigan su rumbo y su producción. Estas cosas, si podés hacerlas, es un experimento muy bueno. Aprovechar plantas que son de un clima que no, y plantar y probar. Obviamente creo que la mayoría que estamos acá no somos expertos en la materia botánica, pero en estos casos son esas cositas que están buenas hacer prácticas. Obviamente teniendo en cuenta que puede existir la posibilidad de que no logremos el cometido, pero disfruta el momento y aprovecha el conocimiento que vas a generar mediante esa práctica. Esta es una de mis respuestas a estos dos problemas, ¿no? Si vos querés plantar una planta de invierno o querés mantenerla porque es bianual o perenne, dale cobertura en verano. Y si en invierno necesita calor, ¿no? Dale una cobertura transparente, ¿no? Y un invernadero y se puede eso. Obviamente estas mallas térmicas, estos cables de tierra que generan esa temperatura nos ayudan un montón. Estas cosas también nos sirven mucho para lo que es la preparación de semilleros. Ustedes tienen que pensar que cuando vos tenés climas muy marcados o tenés veranos muy cortos, hay un problema. Es que si vos tenés un verano muy corto, ¿no? O sea, la primavera y el otoño suelen ser más fríos que cálidos. Todo lo que es la temporada de verano se reduce un montón. Preparación de semilleros y con la ayuda de algún invernadero te puede ayudar a que aproveches al máximo. Recordemos que la mayoría de los frutales, o sea de las hortalizas que dan fruto, suelen tener periodos largos de maduración. Hay algunas que por ahí a los 160 días te están produciendo y hay otras que por ahí un poquito menos, pero la mayoría dan a los 100 días producto. Y 3 meses en un periodo donde vos no tenés toda la primavera y todo el otoño, que te estás recortando unos 3 meses, o sea son 90 días menos de posible producción
Y si en el tema de la primavera seguís teniendo alguna helada o en el otoño se te adelantan las heladas, ahorrarte un mes y algo en un invernadero con la preparación de semilleros o de plantines es muy bueno. Por eso, el clima es muy importante, gente. O sea, entender que las temperaturas y las posibilidades que tengamos de ir jugando con eso para ahorrar los mínimos días es un montón. En el tema de la humedad es muy importante también tener en cuenta es que cuando nosotros estamos en climas que tienen mucha humedad relativa o tienen precipitaciones muy constantes, suele pasar que tengamos que tener la intervención de alguna malla protectora. Esto espero que la gente pueda ver también y conocer. ¿No le has pasado de que van alguna vez por una ruta y ven las típicas huertas al costado de la ruta y ven que debajo de los invernaderos en pleno verano hay tomates y plantas produciendo tomates? Bueno, ¿estos por qué se hacen? Hay varios factores que les ayuda a tener la protección, pero uno de los más importantes es la humedad o el factor lluvia, ¿no? Ese temita que no podemos controlar. ¿Qué pasa? Cuando hay muchas lluvias o mucha humedad relativa, lo que genera es que la proliferación de hongos o que se esparzan los hongos es muy fácil, pero muy fácil. Así que los cultivadores a gran escala tienen que tener las tomateras, un ejemplo, cubiertas, porque el problema que les puede causar a una planta tan sensible es muy grande. Esto pasó mucho en Buenos Aires. Salite de Capital, un ejemplo, porque yo es donde vivo y puedo dar este ejemplo. 50 kilómetros y metete en los campos y vas a encontrar huertas que tienen invernaderos para tomates. Y uno dice, no te entra en la cabeza. Cualquier cultivador de Buenos Aires o Santa Fe, Rosario, ve las tomateras creciendo en la calle y produciendo, y después vos ves que los productores hacen eso y es por algo. Después tienen otros factores, ¿no? Que también son el viento, que el viento puede ser un problema muy grande. En las flores, el viento lo que genera cuando hay ráfagas muy altas, genera que la pérdida de la floración te cause por ahí un mes que no produce, y eso es un montón. O sea, imagínate que nosotros por ahí estamos en un lugar extremo y tenemos un problemita de temperaturas que no nos permiten cultivar mucho tiempo, y encima que en el verano tengas un pequeño clima tropical y una tormenta fuerte y te genere una pérdida de las plantas por pudrición, ráfagas muy altas que te hace perder las flores. Son muchos factores, siempre hay que ir teniendo en cuenta porque en el futuro nos pueden afectar. Por eso digo, siempre hay que ver el espectro del año que tenemos para poder cultivar. Obviamente, todos estos factores nos generan posibilidades de decir, mira, yo no podía cultivar en mi zona porque pensé que era muy fría, pero al final sí, si hago unos cambios, alguna inversión, puedo llegar a ese punto favorable para cultivar. O por ahí no necesitas hacer una inversión, pero se puede. O sea, hay que elaborarlo más, pero se puede. Bueno, en el tema factor viento, en estas ráfagas podemos perder de esa manera. Por eso también existen los invernaderos. Van a ver también que muchas huertas durante el año las van a ver raras. O sea, ustedes van a ver un huerto. Si está bien preparado, van a ver que están un poquito por debajo la altura de la tierra. A veces suelen estar medio metro, 30 centímetros como lo más común. Y después en los bordes de la huerta, si es una huerta vieja, se van a ver muy buena arbolada y un cerco verde. ¿Qué sucede? Estas arboladas o cerco verdes los que generan son barreras antiviento. Van a haber muchas en zonas de muchas ráfagas o campos libres que van a haber ese tipo de protección. Son básicos que ayudan mucho al cuidado de las plantas. Por eso, si vos también vivís en un campo, podés probar y investigar de hacer un tipo de cerco verde, que hay muchas plantas que son fáciles de obtener y fáciles de usar. Ponele el ligustrum, creo que en todas partes del mundo hay,
y es el más fácil para usar de este estilo, ¿no? Si vos tenés ganas de hacer una huerta, vivís en una zona con mucho viento, una de las plantas más fáciles de reproducir y generar un cerco verde petizo, ¿no? De una altura de 1 metro, 1,5 metros para proteger tus plantas, es el ligustrum. Por eso, esos detalles que vas a ir viendo cuando observas huertas, gente particular, de productores, nos ayudan a tener una idea de que esas cositas podemos adaptarlos a nuestros huertos, nuestros pequeños cultivos que nos ayudan a mejorar. Así que bueno, gente, en este caso, más o menos para que vayan teniendo una idea, no todo es catastrófico, pero bueno, hay que ver esos detalles. Y bueno, para terminar, y ya para el futuro vamos a tener charlas o podcasts de este estilo, hablando sobre lo que es el tema de plantas bianuales, perennes y plantas de temporada, ¿no? Hay cosas que por ahí yo los conceptos o los nombres científicos agroculturales no los uso, pero es verdad que yo no los uso porque yo ya los tengo como algo asimilado, ¿no? Pero sí, es verdad, hay plantas que a mí no me gustan cultivarlas por más de 1 año, que son llamadas las bianuales, las de doble temporada, plantas perennes les dicen algunos, que son los pimientos. Y es una de esas plantas o una de esas variedades de plantas que son fáciles de cultivar, fáciles de mantener y con unos pequeños trabajitos durante el año. Son plantas que sí, es verdad que podés mantenerla el otro año. El problema es que las plantas cuando vuelven a crecer, este estilo, suelen ser plantas que no son árboles, ¿no? Y al no ser árboles no generan las yemas latentes como lo son los árboles normales, ¿no? Esas pequeñas gotitas de agua que parecen los capullos de las yemas, y al año cuando vuelven a rebrotar suelen ser una revegetación, que eso sí es verdad, que así se llama la palabra, pueden buscarla en internet, revegetación, y es un momento donde la planta empieza a desarrollar y genera una zona como débil, ¿no? De lo que era la planta vieja, la planta nueva, la parte nueva, y un sector de la planta que esto ya no se puede medir porque siempre varía dependiendo los brotes que han vuelto a surgir, donde la planta empieza a tener hojas deformes, una posible floración pero siempre deforme o de frutos muy pequeños, y que hace que por ahí tengamos un periodo de crecimiento donde la planta no produzca bien o tengamos que generarles podas, o sea, tenemos que podar ciertas ramas porque empieza a brotar por todos lados. ¿Qué sucede? En mi caso, en mi experiencia y en mi gusto particular, estas plantas son buenas, pero tenés que generar mucho trabajo. Tenés principalmente que crecen deforme, producen mal las primeras flores. Tenés un problema que es que cuando todo ese periodo de que empieza a brotar hasta que empieza a generar bien la vegetación, puede ser un periodo largo. Y también tenés que podar. Y sabemos que cuando vos podás un árbol, lo que estás quitando es recursos que ha usado para generar. ¿Qué sucede? Si la planta ha sido cultivada en maceta, ya tenés un problema porque está gastando reservas y posiblemente un recurso muy limitado. Si está en suelo, bueno, es como que va a generar más raíces y va a buscar por otros lados esos minerales y esos nutrientes. Después, el periodo ese que tarda en generar bien la vegetación puede ser el mismo que vos tengas un plantín nuevo desde semilla y puedas generar una planta nueva y tener una mejor producción. Todo esto va en relación al clima. Si vos tenés un clima muy frío y por ahí un verano muy corto, qué sé yo no usaría la planta de 2 años, o sea, muere la temporada, se saca la planta y el próximo año se pone una nueva y se deja crecer. Pero si vos tenés un clima más cálido, un invierno más corto, por ahí sí, ese mes y algo que la planta está ahí tortuosa, creciendo mal, pero al final produce bien, la aguantaría. Pero solamente en esos casos, si tenés un clima más cálido que frío.
Así que bueno, gente, espero que esto les haya gustado, les haya servido como siempre digo. Cualquier cosa en los comentarios, cuando pueda empezaré a responder, que tengo un montón. Y si veo preguntas, las utilizaré en los próximos videos y demás cositas. Así que gente, suscríbanse, compartan, denle me gusta que sirve un montón. Y nada más, gente, nos vemos en la próxima. Chao.